comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Sholem Aleichem, buenos días, ¿cómo les va, queridos amigos? Bienvenidos a este programa número 14 de este año 2022, 15 de mayo, luego de una breve interrupción de una semana, nos tomamos vacaciones, pequeños problemas técnicos nos impidieron estar con ustedes, pero hoy estamos todos, vamos a pasar lista. Lucas, ¿hay transmisión hoy? Sí, hoy hay transmisión en vivo y en directo desde diferentes partes del mundo, para todo el mundo. Muy bien. Lehrer, ¿estamos? Amejai zusammen mit Frank von der Jesús. Estoy muy contento de estar con ustedes y con todos nuestros Zuckukers. Y Itzik, ¿dónde andás, Itzik? Aquí un fuerte abrazo a Drishe Shulem desde Ashkelon. Muy bien, muy bien. Bueno, hay mucho material este programa. Empecemos con el Retenish. ¿Dónde pueden responder los amigos que acierten quiénes cantan? Lehrer. Bueno, por nuestro Shmues, que es, ¿no es cierto? ¿O ya volvimos a tener el WhatsApp? No, Shmueskesles chat. Y mucha información la van a recibir por chat. Y si no, busquen la información en la página de Facebook de Fundación Ivo, por donde están escuchando en este momento la audición. ¿Está bien? Itzi, es muy difícil, pero sin embargo, después de que escuches quién cantan, quiero que vos acotes si es fácil o difícil. Ok. Como tiene que ver con Yom Ha'atzmaut, inmigración, nuestro programa, viajes, inmigrantes, colonistas, ¿quiénes cantan? A ver, Lucas, escuchemos. Erz Yisrael, Yam Yisrael, Erz Yisrael, Yam Yisrael, Erz Yisrael, Yam Yisrael, dem Herr bei Yumeinu von Amarumein. Erz Yisrael, Yam Yisrael, Erz Yisrael, Yam Yisrael, Erz Yisrael, Yam Yisrael, bei Meir bei Yumeinu. Yam tidididididididam, Shulem, Shulem al Yisrael, Yam tidididididididam, Shulem al Yisrael soll sein. Yam dididididididam, Shulem, Shulem al Yisrael, Yam dididididididam, Shulem al Yisrael soll sein. Yeshiz ben Achomes al Kol Yisrael, Yeshiz ben Achomes al Kol Yisrael, Staba-ba-boy, Staba-ba-boy, Staba-ba-bi-ba-ba-bi-ba-bum. Oy vey, Yeshiz ben Achomes al Kol Yisrael, Yeshiz ben Achomes al Kol Yisrael, Staba-ba-boy, Staba-ba-boy, Staba-ba-bi-ba-bum. Erz Yisrael, Yam Yisrael, Erz Yisrael, Yam Yisrael, Erz Yisrael, Yam Yisrael, Be'er v'yumeinu v'nemarumein, Erz Yisrael, Yam Yisrael, Erz Yisrael, Yam Yisrael, Erz Yisrael, Yam Yisrael, Be'er v'yumeinu. Yam tidididididididam, Shulem, Shulem al Yisrael, Yam tidididididididam, Shulem al Yisrael soll sein. Yam tidididididididam, Shulem, Shulem al Yisrael, Yam tidididididididam, Shulem al Yisrael soll sein. Oy vey, Yeshiz ben Achomes al Kol Yisrael, Yeshiz ben Achomes al Kol Yisrael, Staba-ba-boy, Staba-ba-boy, Staba-ba-bi-ba-ba-bi-ba-bum. Oy vey, Yeshiz ben Achomes al Kol Yisrael, Yeshiz ben Achomes al Kol Yisrael, Staba-ba-boy, Staba-ba-boy, Staba-ba-bi-ba-bum. Erz Yisrael,
schwule, Yankee schwul, Elsie schwule, Yankee schwul, Elsie schwule, Yankee schwul, im Heer you may know them Rumen, Elsie schwule, Yankee schwul, Elsie schwule, Yankee schwul, Elsie schwule, Yankee schwul, wie mehr you may know. Jan didididididam, schwule, schwule, mein schwul, Jan didididididam, schwule, mein schwul soll sein. Jan didididididam, schwule, schwule, mein schwul, Jan didididididam, schwule, mein schwul soll sein. Tishkach Yemini Meshkuchach Mishalayim Tishkach Yemini Eretz Yisrael Me'am Yisrael. Es fácil, ¿verdad? Mira, es más fácil que comprar grapa en la pulpería de Gowland. Pero Sergio tiene otra facilidad. ¿Más fácil que qué? Que ponerle Reina al gefilte fish cuando te lo sirven en Pesach. Pero tiene que ver con las fechas. El pueblo judío tiene fechas a rolete. Se duplican, se triplican. El 19 de abril conmemoramos el levantamiento del gueto de Varsovia. La UNESCO en enero. En la Unión Soviética el día de la victoria el 9 de mayo. 9 de mayo. 9 de mayo. Fechas y fechas. Yom Ha'atzmaut e Yom Ha'atzmaut por el calendario hebreo, 14 de mayo por el gregoriano. Abraimel. Sí. Eyer 14. Mai. Taller. Volkische frei. La canta muy bien. Ganen vertrieben, en el Schule. Pero en realidad tiene que ver con festejos. Y antes de comenzar con el tema central de nuestro programa, vamos a los festejos. Tenemos cumpleaños que hay que recordar, porque nuestro presidente, don Oscar Hansman, cumplió años. Un querido amigo de la Yiddish Yeshua, a quien estamos esperando que vuelva de su visita familiar a Madrid para invitarlo a nuestro programa a charlar sobre su experiencia en el teatro judío, Abrasha Rottenberg, cumplió años, 96, no los oculta. Una querida amiga que vive en Vilna, la última partisana del gueto de Vilna. Mi novia en Vilna cumplió 100 años. Y hasta hace 4 años fue la guía oficial del curso universitario en Vilna, y créanme que los alumnos no le podían seguir el paso. Y un día de calor dijo, no los voy a llevar hasta la imprenta de la viuda Roms y sus hijos, porque es en su vida y hace calor. Ella hubiese ido. Los alumnos estaban cansados. Fanny Branzowski. Busquen en YouTube Fanny Brankowski con C de cama y van a ver reportajes a Fanny en documentales y un reportaje imperdible de la Deutsche Welle. Pero también tenemos un saludo al primer oyente que acierta siempre los Betenish, Eliezer Bogrowski, y a su señora Sara Bloch, que fueron Bobe y Zeide de una hermosa nena en Israel, donde están en este momento. Libí llegó esta semana. Así que
celebraciones, festejos, Yom Ha'atzmaut. Pero toda esta movida histórica comienza en el siglo XIX con inmigraciones, donde millones de judíos, después de 1881-82, comienzan a planificar o a no planificar su huida de Europa. Y si Enrique, un querido amigo de Miramar, prende el micrófono y la cámara, vamos a comenzar hay mucho ruido, Enrique. Hay que corregir el sonido. Hay mucho ruido de fondo. Hay un televisor prendido, hay algo prendido. Vamos a analizar procesos que tuvieron lugar en el siglo XIX, donde más de 2 millones de judíos cambian de continente. Algunos comienzan una inmigración a Asia, a Israel, algunos a los Estados Unidos, pero hay un grupo emblemático que trata de hacer un periplo diferente, no puede y se ve obligado de Israel a volver a Turquía porque el Imperio Otomano no los dejó, o si los dejó no pudieron aclimatarse, y de los 800, casi 900 emigrantes a Israel, llegan unos 200 a la Argentina. Y tenemos como invitado esta mañana en la Argentina, esta tarde en el hemisferio norte, al arquitecto Enrique Malbrán, con quien vamos a charlar acerca de los pampistas. Buen día, Enrique, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Abraham. Un gusto, el gusto es mío. Realmente le agradezco la invitación. No, por favor, Enrique, para nosotros es un honor recibirte porque en el Talmud hay una descripción de algún personaje emblemático al que se lo llamaba loco por la cosa. Y Enrique es un loco por la cosa, por un tema, los pampistas. ¿Qué son los pampistas? Ya nos contó Silvia en el último programa. El vapor pampa, etc. ¿Cómo se te da a vos empezar a analizar, a investigar y a estudiar los pampistas? Bueno, ese es un tema que acá en esta zona, desde mucho tiempo, desde muchos años, se habla y se comenta de forma informal, de forma de comentario de algunas personas locales de Mar del Sur. Yo vivo en Miramar, que formamos parte del mismo distrito, General Alvarado, pero estamos a 15 kilómetros. Y hemos escuchado siempre comentarios mezclándolos con alemanes, con rusos, con judíos, con distintos grupos y orígenes. Entonces, hace unos años tuve la oportunidad de conocer a Pablo Ligera, que estaba investigando toda la arquitectura del hotel, Boulevard Atlántico, y entablamos una amistad. Lo invité a dar 2 conferencias aquí en Miramar. Yo en ese momento era delegado del Colegio de Arquitectos en General Alvarado, y a partir de ahí tomé claro conocimiento de esta población de inmigrantes que se refugiaron en el Mar del Sur, que no llegaron a 200, sino que llegaron 817 en el vapor Pampa hasta Buenos Aires, y de ese grupo
debieron trasladarse después de unas discusiones y altercados que tenían internos, desavenencias que había, desconfianzas, por no poder estar las tierras de las colonias en Entre Ríos finalizadas de escriturar, debieron trasladarse a otro lugar, y ese lugar fue propuesto por aparentemente inmigrantes judíos o funcionarios judíos de la Dirección de Migraciones. Fue el lugar del Boulevard Atlántico. Y se estamos trasladaron en tren. hablando, Sí. estamos hablando de Miramar del año 1891, más de 130 años. Claro, en diciembre de 1891 llegan a Buenos Aires, y se estima que a Miramar y Mar del Sur llegaron en los primeros días de enero de 1892. Llegaron en tren hasta Mar del Plata, que ahí finalizaba el ferrocarril en ese momento, y desde el ferrocarril fueron trasladados a Mar del Sur en unas 60 carretas, tiradas por bueyes y caballos, y conducidas por arrieros de la zona, de los puestos de estancias, porque esta es una zona de muchas estancias. En ese momento, en 1891, nuestro fundador tenía 32 años, y a su vez el partido de General Alvarado recién se había creado hacía 4 meses, en septiembre. ¿Quién de ese era? año. ¿Victorino de la Plaza? No. No, Fortunato de la Plaza. Fortunato, Victorino, Fortunato Sí. de la... Error mío. No, Fortunato de la Plaza. Bueno, pero son de la familia. Pero bueno, aquí se encontraron, no había caminos tampoco, así que este contingente de unos 500, de los 800 que llegaron a Buenos Aires, unos 500 llegaron a Mar del Plata, y ese contingente de 500 se alojó en el edificio del Hotel Boulevard Atlántico, que no estaba terminado, y los hombres se alojaron en un obrador, las mujeres internamente en el interior. Tiene 70 habitaciones, así que ya tenían un nivel de hacinamiento. Después de una tormenta importante en enero, a mediados de enero, tuvieron el derrumbe del parte del obrador, así que debieron convivir todos, hombres, mujeres y niños, dentro del hotel, con mayor hacinamiento aún. Pero fue el lugar donde describe Lieberman o Schallmann, describen en estos libros, que fue el lugar donde encontraron y sintieron por primera vez que esta era su nueva patria, que es algo muy, muy importante. Y esos temas, a mí de la emigración, siempre me conmovieron, y en este caso, tratándose del 130 aniversario, consideré que era una fecha redonda, de esas fechas que venía bien conmemorar, porque nunca se había hecho acá en esta zona, en General Alvarado, nunca se había hecho un homenaje como el que se le había rendido a muchas otras inmigraciones. Y en esta oportunidad... Perdón, sí, adelante, Enrique. No, y en esta oportunidad, viendo que en Buenos Aires, en la Casa de Entre Ríos, en el año 2017 se le había celebrado un homenaje muy importante en conmemoración del 125 aniversario, tuve la idea y presenté el proyecto en el Consejo Deliberante para que este homenaje fuera declarado de interés histórico y cultural, para que la llegada de los pampistas a la Argentina y a Miramar, Mar del Sur, también fuera declarada de interés histórico y cultural, y para que se le impusiera un nombre, Pampistas, a la plazoleta que está frente al edificio del Hotel Boulevard Atlántico, actualmente en Mar del Sur. Y a su vez, por ordenanza también creamos la comisión organizadora del homenaje. Y bueno, eso nos sirvió para que la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares, Bienes Históricos de la Nación, nos diera su adhesión y acompañamiento, que fue la primera
institución importante nacional que nos dio ese reconocimiento, y hemos replicado en este tiempo, tanto en la Municipalidad de Villa Domínguez, Entre Ríos, como la de Villa Clara, que replicaron esas ordenanzas, declarando este homenaje que se rindió en Mar del Sur, también de interés histórico y cultural, y hemos entablado también un hermanamiento. Hemos propuesto al municipio para que inicie un hermanamiento con las colonias judías del centro de Entre Ríos, Villa Clara, Domínguez, también con Basavilbaso, bueno, con San Gregorio, con las que estén, digamos, en este momento funcionando o que se hayan transformado en ciudad dentro de lo que es el departamento de Villaguay. Y eso está en marcha, está iniciándose. Es un proceso que no lo hemos tomado esa fecha no como una fecha en sí mismo, finalizándose el 24 todos los actos, sino que estamos ya iniciando una segunda etapa, que es de las más importantes, que es la de poder buscar, iniciar la búsqueda del cementerio improvisado judío que estos futuros colonos entrerrianos en esa época dejaron en Mar del Sur para siempre, porque allí fueron enterrados. Se hablaba de 3 tumbas, hay libros que hablan de hasta 30, de 26, 25 y un adulto, y en estos días hemos podido identificar los documentos de 16 niños y un adulto que están sus partidas de función, que están aquí dormidas, digamos, en el registro civil de Miramar, que son las partidas de función, los registros que iniciaron el registro de funciones en Alvarado. Es decir, que el registro del fallecido número 1 de General Alvarado es un pampista. Interesante. Es muy interesante, y llegó, creo que, el momento de hacer una difusión de esta epopeya, ese viaje de los inmigrantes desde Buenos Aires, Mar del Plata, Mar del Sur, y poner lo que estoy seguro, miles de turistas judíos y no judíos, pero fundamentalmente judíos, que usaron Miramar para sus vacaciones desconocidas. Sí. Es verdad. Nosotros en algún momento, hace 40 años, yo tenía un querido amigo ya fallecido, Carlos Trillo, que veraneaba en Mar del Sur. Así que viajamos a Mar del Sur a reconstruir un poco esta epopeya, este Far West judío al sur. Y a lo mejor, Enrique, tenemos que ponernos en campaña para homenajear a los pampistas durante los meses de verano, para educar al turista. Es verdad, es verdad. Nosotros empezamos, digo, porque primero lo inicio yo y después fui convocando vecinos y profesionales que han estudiado el tema, que han investigado, que han nombrado, como el caso de Liliana Olivieri, como el caso de Mónica Aramendi, el caso de Elsa Rodríguez, Eduardo Vejega, el arquitecto Jorge Soengas. Si hubiera estado vivo Pablo Grigera, estaría seguramente con nosotros en la comisión. Hace poquitos días cumplió años, hubiera cumplido años, perdón, el 12 de este mes. Pero quiero decir que nos llevó mucho tiempo, porque nosotros somos un grupo de vecinos, no somos funcionarios públicos así que nos dedicamos a esto exclusivamente, tenemos nuestros trabajos, nuestras familias, pero bueno, tenemos inquietudes culturales, históricas, y nos pareció que es una
fue un hecho histórico muy valioso, porque Y único porque llegaron todos juntos bajo la protección de la organización del Barón de Hirsch, y además no podían volver a sus tierras, a sus países, así que allí dejaron sus cementerios, dejaron sus historias. Entonces, ese es un tema que nos llevó bueno, primero difundir, porque nuestra tarea no fue de investigación en sí, no somos investigadores clásicos, sino que nos propusimos, en base a las investigaciones de otros, la de José Lieberman, que ya en 1954 escribe Tierra Soñada, la de Shallman, Lázaro Shallman, que en 1971 escribe Historia de los Pampistas, las de Zablowski, las de Mauricio Chachir, que es el último libro que salió de Viaje al País de la Esperanza. Bueno, en base a todas las publicaciones que puede haber hecho Pablo, en base a todas estas publicaciones, el libro de Osvaldo Garamendi, que es era un vecino local acá en Mar del Sur, que fue el primero en escribir sobre los restos del cementerio encontrados, restos de huesos en los médanos, y entonces ahí decidimos, bueno, esta historia, pongámosle que ya está escrita, falta la difusión, falta que los chicos de esta población, que la población de la Argentina, la misma población de Entre Ríos, que los recibió, como dice Mastronardi, en ese fresco abrazo de agua, pero que tampoco conocen la historia marsureña en Entre Ríos. Y aquí tampoco se conoce la historia entrerriana en Mar del Sur. ¿Cómo siguieron los pampistas? Claro. Enrique, esto es solo el comienzo de una colaboración entre los queridos amigos de albaderenses, así se llaman, me parece. Albadarenses. Y la Fundación Ivo. Comenzamos a difundir los pampistas y vamos a seguir encontrándonos y trabajando juntos. Bueno, el martes por lo pronto estoy ahí, 10:30. Nos vemos, así 10:30. Seguimos trabajando. Exactamente. Seguimos trabajando. Muchas gracias por estar con nosotros. Fue realmente un honor recibirte. Y es el comienzo de, esperemos, una fructífera tarea en común. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No, seguimos trabajando. Y Lucas, vamos al próximo tema musical. Euer narische Zionisten mit eier narischen Seichel, ihr mögt doch gehen zu dem Arbeiter und lernen bei ihm Seichel. Ihr mögt doch gehen zu dem Arbeiter und lernen bei ihm Seichel. Ihr wollt uns führen kann Jerusalem, wir sollen dort Goldaien, wir wollen besser sein in Russland, wir wollen sich befreien, wir wollen besser sein in Russland, wir wollen sich befreien. Oh, you foolish little Zionists, with your utopian mentality, you'd better go down to the factory and learn the workers' reality. You'd better go down to the factory and learn the workers' reality. You want to take us to Jerusalem so we can die as a nation. We'd rather stay in the diaspora and fight for our liberation. We'd rather stay in the diaspora and work for our liberation.
глупенькие сионисты, вы такие утописты, вы получишь ли в рабочие или в трубочисты, вы получишь ли в рабочие или в трубочисты. В Иерушалаим идти за вами не желаем, мы в России останемся бороться с Николаем, мы в России не останемся бороться с Николаем. Wir wollen besser sein in Russland, wir wollen sich befreien. Bueno, una canción de los viejos comunistas judíos, un tal Lachman la compone, donde dice que se van a liberar quedándose en la Unión Soviética. Itzik, ¿qué te parece? A Zayurov Manesonem, como se liberaron. Por eso, es parte de la historia judía, es parte otro capítulo. Claro, es parte del folclore. Vos imaginate, hablamos en su momento, la gente que viajó no solo hasta de Israel hubo gente que viajó a Virovillán. ¿De Buenos Aires salió un barco? Sí, sí, claro. Sí, de todo el mundo, de todo el mundo. Pero esta es la mejor canción de Yom Ha'atzmaut, me parece. Genial. Es la mejor. Se querían liberar, mirá, pobre. Después vino Stalin y los liberó para siempre, hasta que venga el Mesías. Es interesante, pero como contrapartida, porque también hay curiosidades en esta epopeya del sionismo, el antisionismo, el socialismo, el comunismo, el budismo. Hubo un movimiento sionista cuyo mentor se transformó era muy joven cuando murió, pero de mucho más joven se transformó en el primer gran lingüista del idioma yiddish. Y me estoy refiriendo a Ber Borohov. Y los borojovistas eran marxistas y yiddishistas. Y utilizaron el yiddish para difundir sus ideas. Y todavía siguen cantando en los kibutzim del borojovismo el juramento de los Poalei Zion en yiddish. No, pero hace muchos años en Mishmar HaNegev, el 1 de mayo, estaba la bandera roja del Borojovium en Argentina. Sin embargo, vamos a escuchar una grabación de viejos kibutznikim cantando el juramento, Die Shvue de los Poalei Zion en yiddish. Un tal Yoshua Pavlovich, un ideólogo y un Lehrer, en Vilna, escribió el texto en yiddish, el original en yiddish, y después se tradujo al ivrit. Y acá viejos kibutznikim lo cantan y en yiddish y en ivrit. Es otro capítulo más en esta misteriosa historia judía. Lucas, Die Shvue. Bei Ziehen ihr von, bei ihr heiliger Erd, bei alles, was wir lieben, was heilig wir ehren, bei unser Heldens zerbrochene Schwert, bei all
che alza Parenu, Homata Gola, l'ennatezza dei soli. Chicos, me quedé con una duda, Abraham, me quedé con una duda. Entonces había dos vies, una bundista y una de Palestine. Por supuesto, esta de 1903 es la Shvue del Poalei Zion. La otra es la de Ansky. Esta es la de Pavlovich. Hoy ya vamos por 2 capítulos de historia, de fines del siglo XIX, principio del XX. Nosotros somos el producto de esos procesos. Ahora, un dato interesante, más allá de todos los enfrentamientos ideológicos, 2 momentos de la historia en que toda la izquierda se une. Uno, los que van a pelear a la guerra civil española. También. Y en el gueto, obviamente, en los movimientos clandestinos en el Neustadt. Claro. Son capítulos que hay que difundir, y estoy seguro que alumnos de escuela secundaria en Israel desconocen absolutamente todos esos procesos. No me cabe la menor duda. No conocen. Lamentablemente. Claro, así como no conocen quiénes fueron los personajes que dieron sus nombres a las calles de Israel. Así bueno, es parte de... Y Vustitzig en Israel. ¿Qué pasa en Israel? Bueno, mira, Abraham, amigos del equipo, quienes nos siguen, es un día hoy, me voy a referir a hoy porque si no necesitamos todo el programa, un día muy particular. Hay una gran, en el frente internacional, el tema de la muerte de la periodista palestinoamericana, y aclaro palestinoamericana porque tenía las 2 nacionalidades, ha generado, yo diría, una ola de comentarios adversos, y si faltaba algo, con el tratamiento que le dio la policía al día del entierro el viernes, un broj que no tenía que haber sucedido, y ahora hay toda una discusión si una investigación internacional o no una investigación internacional. No queda claro, y creo que tampoco va a quedar claro, así como hubo otros 2 actos que tuvieron que ver con los palestinos, uno que fue la muerte de Arafat, que sí lo envenenaron, que no lo envenenaron, y los palestinos se negaron a investigar, y después de mucho tiempo se supo que no lo habían envenenado los israelíes. Y otro hecho, yo digo, esto generó incluso tensiones internas dentro del gabinete israelí. También es una fecha donde hay una gran tensión por el tema de la Nakba, porque así como nosotros festejamos Yom Ha'atzmaut, los árabes israelíes recuerdan en la fecha de hoy el Nakba, que es el día trágico para ellos de la expulsión y la creación del Estado de Israel. Y por otro lado también hay tensión política. Este gobierno, la coalición, viene Meshlepzach, dependen, aunque a muchos los ponga nerviosos, dependen de los votos del partido árabe que forma parte de la coalición. Dentro del
partido al que pertenece el Rosh Hamemshalá, el primer ministro, se oyen crujidos, algunos se fueron y otros amenazan con irse. Hay olor a elecciones, y cuando hay olor a elecciones todo el mundo tira para su lado y trata de sacar provecho. Y eso a nivel general, a nivel cultural, si lo querés llamar. Por primera vez después de muchos años Israel no se clasificó para la final de la Eurovisión, y como era presumible, ganó Ucrania, más allá de que hay algunas discusiones si le correspondía o no le correspondía. Lo cierto es que el año que viene se hará en Ucrania. Y por último, para terminar, Abraham, ni vos ni yo estamos contentos. Este campeonato salió campeón Maccabi Haifa, que va a ser, no se puede siempre. Y hubo algo del programa que no pudimos decir la vez pasada, que se hizo, que fue un éxito rotundo, la presentación del libro sobre Elia Koenig, y realmente fabuloso. No solo el tema en sí, Elia estuvo brillante, toda la gente que habló y la gente que participó y el marco, realmente. Y hay fragmentos, Abraham, creo que a lo mejor para el próximo programa o los próximos programas podríamos pasarlo, porque está en ivrit y en yiddish. Hay que traer la Lía, Ella tiene ganas de estar con nosotros. Vamos a preparar eso. Hay que prepararlo, porque con Lía vos sabés que vamos a tener que hacer un programa de 4 horas, por lo menos. Sí, mínimo. Pero la vamos a disfrutar. Sí, señor. Sí, señor. Esa es la promesa. Y bueno, hoy se juntó tanto material, y sí que vamos a ir acortando. Vamos a ir con el último tema musical de esta parte. Después vamos a dedicarnos a 2 temas con Sergio, que tienen que ver con el objetivo de este programa y de la Fundación Ivo. Y invito para Diganse Yiddish yo a los que no entienden Yiddish que se queden, porque el material que vamos a difundir, que es muy especial, está subtitulado, y van a poder entender a Zeev Jabotinsky hablando en Yiddish en la década del 30 en París, en 1934, hablando sobre la historia del movimiento sionista en Yiddish. Subtitulado, lo van a gozar. Sí. Lo que quiero agregar, obviamente, que van a disfrutar a lo largo de este programa del amplio abanico ideológico del pueblo judío y del movimiento sionista. Y ese fue el objetivo. Hemos pasado por todos los aspectos de lo que fue el pensamiento judío para buscar una solución ideológica territorial a la existencia del pueblo judío. Así que nos vamos a ir a Ichfor Haim, que es emblemático, una canción del teatro yiddish, que ya fue grabada a principios del siglo XX, y tenemos una grabación bastante moderna, porque la grabación de la época de la Primera Guerra Mundial es prácticamente muy difícil de entender. Por eso vamos a escuchar el Ichfor Haim con Milton Lewis, un actor del teatro yiddish de Nueva York, que la incorporó a una comedia musical. Ichfor Haim. Mazel tov Achiden, mit Mazel soll es sein. Ich weiß, ihr seid zufrieden, als oft sie in der Pein. Ihr hofft auf mir ständig, ihr wart auf unser Glück. Der Gules ist geendigt, in ich fuhr zurück.
Es riet auf mir die Schinne, ich fühl sich wieder frei. Ich fuhr kein Palästine, in euch sag ich goodbye. Ich fuhr heim, ich fuhr heim, ich wohn nicht mehr bei dem und dem. Aufgepluckt sich Juren, in euch gefährt mir mein. A Jid bin ich geboren, mit Jiden will ich sein. Ich fuhr heim, ich fuhr heim, ich will nicht mehr sein, kein Ger wie gewähne bis daher. Ich fuhr heim, ich fuhr heim. Hab eingepackt mein Päckel, in alles was ist mir scheich. Mein Talles Säckel, jetzt wart ich noch auf euch. Wer fuhrt mit mir zusammen, wer tippt mir noch ein Sinn? Ich fuhr jetzt zu der Mammen, wo's wird aufbieten ihr Kind. Ich will in Palästina, Kirchen dort ich will. Nur ihr wird sein die Grüne, wenn ich will schön sein, geh ich fuhr heim. Ich fuhr heim, in Wohnen mehr, bei dem und dem. Aufgepluckt sich Juren, in euch geführt mir mein. A Jid bin ich geboren, mit Jiden will ich sein. Ich fuhr heim, ich fuhr heim. Ich will nicht mehr sein, kein Ger wie gewähne bis daher. Fuhr heim, ich fuhr heim. Was hab ich sie verlieren, a Wille nicht kein Gang. Die Schiff, sie wird mir führen, es wird nicht nehmen lang. Mein Seidens älter Seide mit die Babys sollen drehen. Tanzen ist vor Freude, weil ich gemuna hin. Und wenn ihr redt fin Mädlach, nehmt auf dem ein Wort. Du kriegt ihr noch die Kleidlach, nors heute kriegt man dort. I'm going home to Palestine, no more to Rome. I know that I'll be joined by at least 1 million more. Tel Aviv, we're coming, open up your door. I'm going home to my old home. So goodbye, you and I will meet there by and by. Wish me luck, I'm going home. Yo, ich fuhr heim. No. Y ahora una curiosidad. ¿Quién fue Fiorello LaGuardia, Sergio? Mira, es muy interesante porque hay poca gente que conoce quién fue Fiorello LaGuardia. Y mucho antes de la construcción del aeropuerto de LaGuardia, Fiorello LaGuardia, exalcalde de New York, ya era un ícono en los Estados Unidos. Lo que muchos ignoran es que este líder poco ortodoxo era judío y que la experiencia de su familia en el Holocausto impactó su vociferante respuesta a Hitler. Por vía materna, LaGuardia era descendiente del Rav Shmuel David Luzzatto, un famoso líder italiano del movimiento neo-ortodoxo, y también descendiente colateral del gran cabalista Moshe Chaim Luzzatto. Ninguno de sus padres practicaba su religión, pero él tenía un profundo orgullo judío. En 1922 se postuló contra Henry Frank, un judío, para el Congreso en Washington. En una clásica difamación política, su oponente Frank acusó a LaGuardia de ser antisemita. Y fíjense qué interesante, LaGuardia respondió con una carta abierta en Yiddish, dirigida a la comunidad judía, y desafió a Frank a tener un debate en el idioma de la mame. Guardia sabía muy bien el Yiddish, Frank no, y rechazó la invitación. LaGuardia llegó a la alcaldía de New York en 1933, impulsado como un candidato de la fusión, con el apoyo de los republicanos, los demócratas reformistas y los independientes. Apeló a los grupos de New York que hasta el momento nunca habían sido representados como católicos, judíos, protestantes, negros. Durante 3 periodos, 12 años como alcalde, la marca de LaGuardia permanece en New York City hasta la actualidad. Y en junio de 1933, 6 meses antes de asumir como alcalde, fue un orador destacado en la Conferencia Nacional en contra de la persecución racial en Alemania
En su discurso dijo que Hitler era un maníaco pervertido y que parte de su programa es la liquidación absoluta de los judíos. Piensen en la época, y La Guardia dijo esto. Hasta se declaró a favor de un boicot a los productos alemanes en New York. La Guardia fue señalado públicamente como judío por los nazis justo antes que asumiera como alcalde. Hasta ese momento sus raíces judías no habían sido de conocimiento público ni se había hablado del tema. Hans Luther, el embajador en Alemania en Estados Unidos, visitaba regularmente al secretario de Estado y le exigía que el alcalde problemático fuera silenciado. La Guardia continuó poniendo todo el peso de la alcaldía en contra de los nazis, mucho antes, muchísimo antes que la mayoría de los Estados Unidos, de los estadounidenses estuviera preparado para hacerlo. La Guardia se enfrentó a los nazis mucho antes que otros lo hicieran. En 1935, un inmigrante nazi, Paul Kress, pidió una licencia de masajista en New York. Bajo el Tratado de Amistad con Alemania, la licencia debería haber sido reconocida. La Guardia no reconoció la licencia y dijo: los tratados se basan en la reciprocidad. Es bien sabido que ciudadanos estadounidenses judíos fueron discriminados en Alemania. Siendo así, no entiendo cómo puede el gobierno alemán insistir en supuestos derechos que contiene el tratado que se apoyan ahora. Si bien La Guardia era petizo, en algunos aspectos era más grande que la vida misma. ¿Qué le habrá dado tanta fuerza para dejar a su familia detrás buscando una vocación más elevada? ¿Por qué le amaron todas las minorías? En el campo de la política, ¿cómo logró mantener una reputación tan buena? ¿Por qué se enfrentó contra Hitler durante tantos años? Nuestra tradición enseña que todo alma judía estuvo en el monte Sinai y recibió la Torá. Las fuentes de las características mencionadas anteriormente que La Guardia personificó. Incluso si esa alma no tiene el privilegio de ser criada, orgullosa de ser judía y de recibir una educación judía adecuada, aún hay en el interior una chispa judía que a menudo se deja ver en la superficie. Es lo que llamamos en yiddish dus Pintaleit. Quizás fue esa chispa la que nutrió a Fiorello, la pequeña flor, que se convirtió en Fiorello Henry La Guardia. Muchas gracias, Ler. Cuando vayamos al aeropuerto vamos a tomar el nombre con otros ojos. Realmente es un capítulo desconocido, como muchos de los capítulos que tratamos de descubrir. Y brevemente, porque el tiempo es tirano, Itzik. Itzik no está. Sergio, entonces. ¿Qué tenemos? ¿Qué actividades tenemos para el próximo vamos a ser miércoles? muy sucintos. Los lunes tenemos Toire al mediodía. Perfecto. Tenemos Toire al mediodía con Eliezer Sempton y Abraham Lichtenstein. Los cursos de Yiddish empezaron, todavía te podés inscribir. Hay una noticia muy importante, que el Seminario Internacional de Invierno que organiza el IVO con la UNTREF es del 11 al 29 de julio, y para mayor información te tenés que escribir a curso@ivo.org.ar, Farsrap, cursos@ivo.org.ar. Y el miércoles 18 de mayo a las 19 vuelve Masterclass con Gustavo Bulgac y Abraham Lichtenboim. El programa estará dedicado a la música klezmer en Ucrania. Y a pesar de la rapidez no podemos dejar de mencionar el éxito unánime que tiene el Dogma y que va a agregar funciones el 5, 12 y 26 de mayo a las 20:30 horas en el Teatro Multiescena de Avenida Corrientes y Callao. Y el Dogma, todos lo recordamos, está basado en la obra cumbre del teatro judío Gottfried Nekome, el dios de la venganza de Sholem Asch. Y la fundación...
Sí, Y Abraham. momentito. Yo. La última noticia es, reanudamos la tarea del voluntariado, Lehrer. Y todos los A eso oyentes, iba. por Yo favor. recién escribí en el Schmueskessel que va a haber 2 reuniones, el 18 de mayo a las 20:15 y el 19 de mayo a las 20:15. En el Schmueskessel tenés el ID de la reunión, tenés el Zoom, tenés el passcode. Tenés que ser parte del crecimiento del IVO. Sumate al equipo de voluntarios. Y también va a estar nuestra información en Facebook, Fundación IVO, y también en Instagram. Los primeros 2 encuentros son para informarles cuál va a ser la tarea que reanudan los voluntarios en la Fundación IVO. Queremos recordarles, 18 de mayo a las 20:15 y 19 de mayo a las 20:15. Podés elegir cualquiera de las 2 opciones. Bueno. Y a Jarón Javid, queremos recordarle las refacciones del IVO, que ya estamos en la fase final de amoblamiento y necesitamos el compromiso de ustedes. Si querés hacer una donación, entrá a Eventbrite. Eventbrite se escribe, buscá Fundación IVO y dejá tu colaboración a la mitad de tu corazón y de tu bolsillo. Así de fácil. Estas fueron las informaciones para todos ustedes. Muchas gracias, Sergio. Y vamos a la resolución del Retenich. Fue muy fácil. Benzion, Wittler y Schifre, Lehrer cantaron Eretz Israel, en Medina Israel. Y nos vamos a Die ganze Yidische Show. Gracias, Itzi, gracias, Sergio, muchas gracias, Lucas, y vamos a hacer así este programa. Cerramos Die neue Yidische Show, nos despedimos hasta el próximo programa y nos vamos a Zeev Jabotinsky, a Sheinem Dank, chao, Lucas, a Guten Tag, Lehrer, a Guten Tag, chao. Wir haben die ganze Yidische Show, ein Programm von Argentiner IVO für alle Liebhabers von Yiddish. Beschass England im Jahr 1917 hat uns gegeben die Balfour-Deklaration. Was hat die englische Regierung in jenem Moment gemeint mit dem Ausdruck Nationalheim? Hat sie bei ihm es gemeint, nur schaffen an einem Ghetto, wo jeden wollen sein abhängig von der Gunst oder Ungunst von anderen? Oder hat sie sich befehlend gemeint, zu schaffen eine jüdische Meluche mit den beiden wichtigsten Simonim von der Meluche. Das heißt, jeden sollen sein die Mehrheit und jeden sollen halten in seiner Hand die Verwaltung von Land. Noch im März 1916 hat der englische Außenminister Sir Edward Grey geschickt dem englischen Botschafter in Petersburg, Sir George Buchanan,
eine lange Depesche wegen Zionismus. Hört, was sagt. Die Regierung von seiner Majestät halt, als der Obmach wollt sein viel mehr angenehm für der Mehrheit Jiden, ob der Plan wollt enthalten die Perspektive, als nachdem wie die jüdischen Kolonisten in Palästina wären genug stark im Vergleich mit der arabischen Bevölkerung, wird man sie erlauben, zu übernehmen in seine Hand die Verwaltung von den innerlichen Unionen von Land, Achutz Jerusalem und die heiligen Plätze. Also der Plan, was gefällt dem englischen Minister, hat will uns nicht geben Jerusalem, enthält beide Momenten von der jüdischen Meluche. Jeden sollen werden eine Mehrheit und nach dem die Balabati. Ihr seht also, als der offizielle Begriff, wegen dem in was bestehen die zionistischen Strebungen, hat euch enthalten noch die beide wichtigen Synonym von jüdischer Medina. Das heißt, zuerst eine Mehrheit und weiter Verwaltung in jüdische Hände. Und also hat die Regierung allein verstanden, in was es bestehen die jüdische, zionistische Strebungen. Die Juden wollen haben eine jüdische Meluche. Was aber ist gewesen bei der Regierung allein ihre Beziehung zu dem dosigen Inhalt von den jüdischen, zionistischen Strebungen? Israel sind dem Ende von Krieg Land, was bei den Arabern ist das gewesen, wenigstens zur Hälfte verwiest und verschotten mit Steinen. Zollern aber hat gezwungen für die verwieste Hektaren solche Preisen, was oft sind sie gewinnt 10 und viel 20 Mal höher wie der offizieller produktiver Wert von dem besten bewasserten Grundboden in Amerika. Aber jetzt hat die Regierung gemacht neue Gesetze, was viel für solche Preisen wird man schon kimat nicht können kaufen in Land. Wir haben ständig gehalten, als die ganze Welt mit uns euch, als eine von den schönsten Seiten von Zionismus ist der Übergang von Juden zur Landwirtschaft. Und da sagt uns die Regierung, stopp. Viele Experten sagen, dass ein sehr größer Heilig von dem mag werden bearbeitet. Wer sagt ein Drittel, wer sagt eine ganze Hälfte. Aber dazu muss man doch erst ausforschen. Dem Grund, dem Boden, zu wissen, ob er ist gut oder schlecht. Das ist eigentlich gewesen die erste Pflicht von der Regierung, zu machen die Ausforschung, weil eine private Gesellschaft wie die zionistische Bewegung kann doch als solches nicht unternehmen. Aber die Regierung hat dazu gar nicht getan. Nur in 1930 hat einer von ihren Experten gemacht als Forschung. In Aeroplan ist geflogen hoch über dem Himmel von Eretz Israel und von Aeroplan hat fotografiert den Boden und von den Fotografien hat später beschlossen, als das Land teugt nicht. Ich zitiere den Fall, weil weist an auf noch eine interessante Seite von dem dortigen Mandatarsystem, auf der Seite, was heißt Leichtsinn. Aber das größte Stück unbenutzten Boden von Eretz Israel heißt Evrayardin, Transjordanien. Historisch ist das nicht nur ein Teil von Eretz Israel, es ist, wie ihr wisst, der historische Anfang von Eretz Israel. Dort haben sich besetzt die ersten Schwotim, oder die anderen sind noch über dem Jordan. Noch ein Stückel Geschichte kommt dazu. In 1918, im September, hat der General Allenby geheißen dem jüdischen Legion vernehmen einen Übergang über dem Jordan. Heißt Eschert. Das haben wir getan mit nicht leichten Carbones, die englische Kavallerie soll kennen rüber in Evrayardin. Und als Dank der Fahrt, Torheint kann ein einziger Jid sich nicht besetzen in Transjordanien. Das jüdische Volk hat sich erwiesen in den letzten 13 Jahren nach dem Krieg wie ein erstklassiger Kolonisator, einer von den besten Kolonisatoren,
was man hat gesehen in der modernen Welt. Unsere Arbeit nach dem Krieg hat angefangen erst eigentlich im 1920 und seht die Resultaten in 13 Jahren Zeit. Seht, wie darf in die letzten Zeiten von einem merkwürdigen ökonomischen Aufschwung, wie es fällt und fällt, gesehen der Vergleich zwischen dem, was man bett und dem, was man gibt. Für die ganze 18 Chodoshim von ökonomischem Aufschwung haben wir also gebeten 44.050 Zertifikaten und bekommen 15.200, 34%, plus die Oblabes auf die Touristen. Die Mandatregierung weiß ganz gesund, was das bedeutet. Das ist doch die normalste, die gewöhnlichste Form Existenz für jedem gesunden Volk. Nicht nur große historische Völker wie Engländer, wie Franzosen, aber die kleinsten Nationen, was haben Bichlal nicht in Verdiensten, die Albanier, die Abyssinier, sie haben auch eine Form von Existenz, was heißt ein nationaler Staat, und die ganze Welt findet das für normal. Toebe ist schon einmal gefallen auf dem größten Gedanken, als die jüdische Lage ist nicht normal und man will sie normalisieren. Folgt doch von dem logisch, als die einzige Lösung ist, zu geben sie euch die normale Form von Existenz, eine nationale Medine. So logisch ist das, als das haben gut verstanden euch die englischen Staatsmänner in der Zeit, wo man hat vorbereitet die Balfour-Deklaration. Numero 4. Und jedem, was sagt, als das ist ein Holm, von mir, lasst uns frei kolonisieren, weil wir euch bald weisen, als das ist eine Wirklichkeit. Próximo domingo. Mirom Farendik die neue jüdische Show und die ganze jüdische Show. Und mir warten euch die kommende Woche.